esta sesión bastante profunda porque lo requería el tema. La mística es muy profunda y desde luego no es cualquier cosa y hay que acceder a ella de esa manera, no hay otra posibilidad. El profesor Cencillo, que aparte de ser un genio del siglo XX, estoy convencido de que era también místico, explica todo esto de una manera muy gráfica pero muy densa, no es fácil de entender y quizá haya que volverlo a revisar en alguna ocasión para que todos los conceptos penetren de una manera más sólida. Quería preguntarte por la bibliografía de Lucillo que has manejado. Pues última pregunta, tiempo vivido, tiempo perdido, cómo nacer el tonto por la vida, esta última que no me acuerdo cómo se llama el título, Guía de Perdedores, en todas da explicaciones sobre el místico, en todos estos libros. Bueno, pues vamos ahora a distendernos un poco después de esta sesión tan densa y vamos a hablar de la España de los místicos, el siglo XVI. Bueno, pues España en el siglo XVI heredó del anterior siglo la imprenta de Gutenberg, ya en 1470, lo cual posibilita la difusión de la cultura con la impresión de libros. También heredó el Nuevo Mundo con los descubrimientos y conquistas al Nuevo Mundo emigraban muchos españoles. Europa era España y España era Europa. Europa vive en el siglo XVI con figuras insuperables del arte como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Tiziano. Tiziano lo saco aquí porque era el pintor preferido de Carlos I y de Felipe II. Y todos estos pintores consiguieron, por el impulso económico y cultural de los mercaderes venecianos y genoveses, una gran difusión. El rey Carlos I, que nace en el 1500, justo al principio del siglo, nace en la ciudad de Gante en 1500, y los tutores del rey Carlos I fueron nada menos que el deán de Lovaina, Alejandro de Utrecht, que luego sería el futuro papa Adriano VI, y Erasmo de Rotterdam, que intentó inculcarle con muy poco éxito el que huyera de las guerras como de demonio, pero no lo consiguió. Se le reconoció la mayoría de edad el 5 de enero de 1515 a la edad de 15 años. Toma posesión en la gran sala del Palacio de Bruselas como señor de los Países Bajos. Fue aclamado rey en Bruselas, rey de España, con el nombre de Carlos I. Cuando llegó a España no sabía hablar castellano. Los cortesanos flamencos iniciaron el expolio del tesoro nacional al haber acaparado todos los puestos de confianza de la corte y marcaron el inicio de la decadencia económica española. El más importante, su primer camarero y guardia, Guillermo de Poix, Monsieur de Chievre, que influyó mucho en su persona y al acompañarlo a España cogió todo cuando encontraba a su paso, llevándoselo a Bruselas, donde su mujer lo guardaba. El pueblo, cuando sacaba monedas para pagar, decía: «Sálveos Dios, ducado de Ados, que Monsieur de Chievre no tope con vos». El reinado de Carlos I corresponde con el tiempo de la juventud de Teresa de Ávila. Martín Lutero, profesor de teología en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517 clava en la puerta del castillo de su ciudad una proclama con 25 tesis, forma habitual de difundir una opinión o una tesis para su defensa pública. El documento, cuya importancia fue infravalorada, marca el comienzo de la Reforma y de las interminables luchas con Roma y con toda la cristiandad fiel a la Iglesia Católica. El emperador Maximiliano, abuelo paterno de Carlos V, falleció en 1519 y dejó los territorios de Austria y las tierras del Alto Rin como la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I de España, con 19 años, fue elegido emperador de Alemania, Carlos V de Alemania, y con este nombramiento imperial le costó muy caro, porque debió pagar 850.000 florines de oro en sobornos
a los 7 príncipes electores para tomar posesión y que le apoyaran con su voto. En España también las Cortes españolas tuvieron que poner dinero para él. El Papa León X le coronó emperador en la capilla palatina de la Catedral de Aquisgrán. Carlos I fue rey de Castilla y de Aragón. Se convirtió en el monarca más poderoso de la tierra. Mantuvo a toda la península bajo su dominio junto a los territorios americanos. La elección imperial le dio más posibilidades de poder y se convirtió en la cabeza visible y secular de la cristiandad. Con su carácter reservado, su excesivo sentido de la responsabilidad y a pesar de su formación bajo la escuela de Erasmo de Rotterdam, se metió en guerras absurdas y continuas, con todos los vecinos, especialmente con los franceses. Se casó en 1526, a la edad de 26 años, con Isabel de Portugal, que era una bella e inteligente mujer. Su hermosura cautivó a muchos cortesanos, como el duque de Gandía, que desengañado por su muerte, renunció a los placeres de este mundo y decidió nunca más servir a un señor que se pueda morir. Se retiró e ingresó en la orden de los jesuitas y se convirtió en el futuro San Francisco de Borja. La reina Isabel falleció en el 1539 como consecuencia de un parto y de sus 13 años de matrimonio, 6 los pasó sola y ejerció como regente. El emperador padeció gota que se agravaba por su incontinencia con las bebidas y con las comidas, especialmente la cerveza. A pesar de lo cual era delgado, con un marcado prognatismo y un labio inferior prominente que sus retratistas trataron de aminorar lo más posible. Por iniciativa del Papa León X, se realizó el Concilio de Letrán de 1512 a 1517, que propuso varias y prudentes ideas para efectuar reformas dentro de la Iglesia Católica, creando un ambiente de espiritualidad y misticismo para mejorar la vida eclesiástica. Y surgieron personas que desde la propia Iglesia Católica tomaron el camino de la perfección y motivaron a otros a seguir el camino de la ascética cristiana. El Papa Pablo III convocó en diciembre de 1545 el Concilio de Trento, el cual pudo terminar como el Roseo de la Aurora en 1547, pero terminóse de clausurar en septiembre de 1549. Estaban enfrentados el rey de España Carlos I y el Papa Pablo III. La disensión entre ambos radicaba en que Carlos I quería que la Iglesia se reformara y Pablo III deseaba tener bases doctrinales claras. El rey Carlos I era considerado como un hombre intachable, honesto e incorruptible, mientras que el Papa, con hijos y nietos, que hizo cardenales a 2 de estos, no era un buen ejemplo para los católicos. Francia, rodeada por el Imperio Español, apoyó a Navarra y trataba de anexionarla. Se produjo la guerra de 1509 a 1512, en la cual participó el padre de Santa Teresa desde que se casó hasta un año después de nacer Santa Teresa. Y en 1525, la famosa batalla de Pavía, donde Francisco I, rey de Francia, es hecho prisionero en Madrid. Carlos I era un gran viajero, fue 9 veces a Alemania, 7 a Italia, 10 veces a Flandes y 6 recorrió a España. Pero se encontraba cansado y deprimido. Ya había pasado una gran depresión a la muerte de su esposa Isabel de Portugal. Carlos, Fernando y sus 4 hermanas, todos hijos de Juana I, debido al prestigio internacional que entonces tenía España, de los 6 hijos de Juana I de Castilla, Juana la Loca, descendieron 12 reyes de la cristiandad.
El 25 de octubre de 1555, a la edad de 55 años, Carlos I de España, V de Alemania, abdica en favor de su hijo Felipe II, en el mismo salón del Palacio de Bruselas en que había tomado posesión 40 años antes. Después de su abdicación, pasó un año en los Países Bajos y en 1556 llega a Laredo, camino de Yuste, donde llega en 1557 y donde falleció un año después por diabetes del adulto, gota y finalmente paludismo endémico en la zona. Tenía una servidumbre de 50 personas y los 38 monjes del monasterio de la Orden de San Jerónimo. Carlos se enfrentó con su hermano Fernando, pero la Dieta de Habsburgo, que era la asamblea de deliberación que reunía a la nobleza, clero y burguesía, la Reichstag del Sacro Imperio Romano Germánico, alcanza el acuerdo por el cual Fernando cede para su sobrino Felipe II los Países Bajos y las posesiones italianas. Felipe II había estado visitando los dominios del imperio con la finalidad de hacer relaciones públicas. Felipe II nació en Valladolid en 1527 y será el cerebro de la nueva política española y europea en la segunda mitad del siglo XVI. Antes de cumplir los 2 años, es jurado como heredero de la corona de Castilla en la iglesia de San Jerónimo de Madrid. Felipe II es proclamado rey de España por la educación de su padre, el emperador Carlos V. Su tío Fernando pasa a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Curiosamente, Fernando había sido educado en Castilla por los Reyes Católicos y era más castellano que su hermano Carlos, que era completamente flamenco.